Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy vamos a comenzar el tema de uso racional de antibióticos. Como ustedes ya saben, nosotros usamos bastante cantidad de este tipo de fármacos y por definición, los fármacos antibióticos, también son conocidos como antimicrobianos, son un grupo de medicamentos, ¿ya? Son un grupo de medicamentos que se van a encargar, ¿ya? De eliminar, o sea, de matar o inhibir el crecimiento de los microbios. Estos microbios pueden ser de distintos tipos. Estos microbios pueden ser bacterias, pueden ser hongos, pueden ser parásitos o pueden ser virus. ¿Está bien? Sigamos. Como bien sabemos, dentro de los antibióticos o también conocidos como antimicrobianos, existe una gran variedad de estos fármacos. Por ejemplo, pueden ser los antibacterianos, por un lado. Pueden ser los antivirales. Estos son fármacos destinados a la eliminación de los virus. Pueden ser los antiparasitarios, ¿ya? Que son para los parásitos. Pueden ser los antimicóticos, eliminación de hongos. Y pueden ser también los antisépticos. Un aspecto muy importante que hay que tocar. Cuando hablamos de antisépticos, estamos hablando de un grupo de fármacos, ¿ya? Que se encargan de eliminar microorganismos en las superficies. Entonces, no es solamente para eliminar bacterias, sino elimina bacterias, virus, parásitos, hongos, todo, absolutamente todo en las superficies. ¿Ya? Puede que la superficie sea animada, como puede que sea superficie inanimada. Un aspecto muy interesante es que cada vez que tú dices un antibiótico, anti contra, bios, vida, ¿ya? Cada vez que tú hablas de un antibiótico, estás hablando de absolutamente todos estos grupos de fármacos. ¿Está entendido? Entonces estamos hablando de todos esos grupos de fármacos. Estamos hablando de los antibacterianos, antivirales, antiparasitarios, antimicóticos, antisépticos. Estamos hablando de toditos ellos. Por algún extraño motivo, decir actualmente antibiótico, ¿ya? Decir antibiótico, lo usamos como sinónimo para decir antibacteriano. Entonces hay que aclarar un detalle muy importante. Cada vez que tú dices antibiótico, estás hablando de todos estos grupos de fármacos. Si quieres usar el término correcto, deberíamos de nombrarlos de acuerdo a su clasificación. Entonces, en vez de decir antibiótico, debe decir antibacteriano. ¿Está bien? En vez de decir antibiótico, deberíamos de decir antibacteriano. Sigamos. Actualmente, doctores, existe una nueva tendencia, ¿ya? Que es el manejo racional de los antibacterianos. Manejo racional de antibióticos o manejo racional de antibacterianos. ¿Qué quiere decir esto? ¿Ya? Quiere decir que si nosotros vamos a utilizar estos fármacos, deberíamos tener la certeza de cuál es el agente infeccioso al cual vamos a tratar. Entonces, para hablar de un manejo racional deberíamos saber cuál es la tendencia, deberíamos hablar de cuál es el agente bacteriano o el microbio al cual vamos a atacar. Eso por una sencilla razón. Esto lo hacemos para poder evitar la resistencia a los antimicrobianos o la resistencia a los antibacterianos. Detalle importante. ¿Ya? Esta es la bacteria y normalmente nos sirve para que todos ustedes conserven unas ideas muy simples. La bacteria tiene una pared bacteriana, tiene ribosomas, núcleo, nucleolo, todo. ¿Ya? Los fármacos antibacterianos, que son los que vamos a hablar, actúan en puntos muy específicos de la bacteria. ¿Está bien? Entonces tenemos fármacos que van a actuar inhibiendo la pared bacteriana. ¿Ya? Otros fármacos van a actuar inhibiendo el ADN bacteriano. Y hay otros fármacos que van a actuar inhibiendo a los ribosomas. Entonces, detalle importante, pregunta de examen. ¿Está bien? En la pared, en el ADN y en los ribosomas. Bien. Actualmente tenemos básicamente tres tipos de terapia.
tres tipos de terapia. Una llamada terapia empírica, ¿ya? Otra que llamamos la terapia definitiva y la otra que llamamos la terapia preventiva. Ahora aclaro las condiciones de estos tipos de terapia. La terapia empírica es en base a la experiencia. Donde dicen empírico es en base a la experiencia, ¿ya? Dicho de otra forma, estamos hablando de que se va a utilizar el fármaco más frecuentemente utilizado para eliminar a la bacteria más frecuentemente encontrada en esa ubicación. ¿Está bien? Entonces, terapia empírica. Entonces, normal, lo que más se encuentra, por ejemplo, a nivel de la vía aérea superior, es el estreptococo. Entonces, el estreptococo va a ser eliminado por un agente antibacteriano, un antibacteriano, que es la amoxicilina, porque la amoxicilina te sirve para eliminar gérmenes gram positivos, gram negativos, aerobios, ¿ya? Y el estreptococo es un gram positivo aerobio. Entonces, el germen más frecuente va a ser eliminado con el antibiótico más frecuente. Esa es la terapia empírica. ¿Está bien? Luego tenemos algo llamado terapia definitiva. Entonces, para que pueda hablarse de una terapia definitiva, detalle importante, pregunta de examen, necesitamos que se tenga un cultivo. Tiene que haber un cultivo. Y tiene que haber además un antibiograma. Entonces, para que puedas hablar de una terapia definitiva, ¿ya? Tiene que plantearse que se tenga un cultivo y un antibiograma. El cultivo, normalmente un cultivo va a tardar 48 horas, máximo 72 horas, para mostrar crecimiento bacteriano. Normalmente el cultivo nos informa cuál es el agente infeccioso que está creciendo. ¿Está bien? Y el antibiograma es un procedimiento en el cual vamos a aplicar discos, se puede decir así, discos donde hay antibióticos, y vemos el crecimiento bacteriano con la presencia del disco. Entonces, el antibiograma nos ayuda a saber a qué gérmenes si el germen que ha sido detectado es sensible a un antibiótico o si el germen que se ha detectado es resistente a la presencia del antibiótico. Entonces, esto nos ayuda a saber cuál es el germen, a qué es sensible, para poder utilizar un antibiótico mucho más específico. Muy bien. Detalle importante. Por último tenemos la llamada terapia preventiva. Esta terapia preventiva, también se le denomina terapia profiláctica, ¿ya? Y es esta terapia que se utiliza antes de que se vaya a producir las infecciones. Ojo, detalle muy importante. La terapia preventiva, o también conocida como terapia profiláctica, normalmente la usamos antes de los procedimientos. ¿Está bien? Normalmente se utiliza antes de los procedimientos. Muy bien. No lo olvidemos, tres tipos de terapia: terapia empírica, definitiva y preventiva. Ahora, existen varios sitios de acción donde van a actuar los fármacos antibacterianos. Existen varios sitios de acción donde actúan los fármacos antibacterianos, ¿ya? Nosotros hemos hablado de tres. Yo te he dicho que va a actuar sobre el ADN bacteriano, va a actuar sobre la pared celular y van a actuar además en los ribosomas, ¿ya? En ese sentido, por ejemplo, tenemos los fármacos, ¿ya? Tenemos los fármacos que van a actuar, ¿ya?, en la síntesis de ácidos nucleicos. Van a actuar los fármacos que actúan en la síntesis de ácidos nucleicos, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? Que actúa en el ADN bacteriano. Detalle importante, pregunta de examen. Actúa en el ADN bacteriano. Número 2, tenemos los fármacos que actúan en la pared bacteriana. Número 2, tenemos fármacos que van a actuar sobre la pared bacteriana.
Número 3, tenemos fármacos que van a inhibir la síntesis de proteínas. Inhiben la síntesis de proteínas. Entonces, hay 3 mecanismos de acción. ¿Ya? Existen 3 mecanismos de acción. Número 1, los fármacos que actúan inhibiendo la síntesis de ácidos nucleicos, actúan sobre el ADN bacteriano. Número 2, actúan sobre la pared bacteriana. Y fármacos que van a actuar inhibiendo la síntesis de proteínas. Sigamos. Ahora vamos a hablar de los fármacos. ¿Ya? Y vamos a hablar de los fármacos que actúan sobre la síntesis de ácidos nucleicos. Inhiben la síntesis de ácidos nucleicos. Significa que van a actuar sobre el ADN bacteriano. En este sentido tenemos varios grupos, por ejemplo las sulfonamidas, es decir, las sulfas, los nitroimidazoles, otro grupo muy importante, nitroimidazoles, otro grupo importante, las quinolonas, luego el trimetoprim, o la trimetoprima, otro grupo muy importante, y por último las rifamicinas. Muy bien. Muy bien. Ahora, los fármacos que actúan sobre la síntesis de ácidos nucleicos van a actuar en algún momento dentro de la etapa de la formación del ADN. ¿Está claro? Tenemos por ejemplo que la pteridina se va a unir al ácido paraminobenzoico, la PABA, y juntos, gracias a una enzima conocida como la dihidropterano sintetasa, van a formar otra enzima que se llama la ácido dihidropteroico. El ácido dihidropteroico va a ayudar a la formación del ácido dihidrofólico, y esto, gracias a la acción de una enzima que es la dihidrofolato reductasa, va a ayudar a la formación del ácido tetrahidrofólico, que es el que se va a encargar de la formación de las purinas y las pirimidinas. No olvidemos que estas purinas y las pirimidinas van a formar el ADN, ¿ya? Y este ADN va a estar así laxo, va a enrollarse, a super enrollarse, por la acción de una enzima conocida como la ADN girasa. La ADN girasa es la que va a ayudar al enredo, a que se vaya a enredar el ADN y así formar los cromosomas. Muy bien. Ahora, tú no necesitas memorizarte todos estos aspectos, sino necesitas memorizarte a dónde van a actuar algunos de los fármacos. Ejemplo, ¿ya? Un ejemplo muy interesante. PABA. El cotrimoxazol, ¿ya? Es un fármaco donde se unen dos tipos de fármacos. Uno de ellos se llama sulfametoxazol y el otro se llama trimetoprim. Entonces, la parte del sulfametoxazol, las sulfas inhiben la PABA, inhiben el ácido paraminobenzoico, ¿ya? En cambio, el trimetoprim inhibe a la dihidrofolato reductasa. Entonces, ¿qué está sucediendo acá? Tenemos un fármaco que tiene dos sitios de acción. El cotrimoxazol, por su parte que se llama sulfametoxazol, inhibe a la PABA, ácido paraminobenzoico, inhibe a la dihidrofolato reductasa, por su parte que es trimetoprim. Sulfametoxazol, PABA, trimetoprim, dihidrofolato reductasa. Cotrimoxazol se llama el fármaco, ¿ya? Por otro lado, ¿ya? Vamos a cambiar de color. Las quinolonas, ¿ya? Por otro lado, doctores, las quinolonas, ¿ya? Van a actuar acá. Las quinolonas destruyen el ADN, ¿ya? Pero no exactamente al ADN, sino destruyen a la ADN girasa, a esta enzima. ¿Qué quiere decir esto? Que si actúa sobre la ADN girasa no va a haber la formación de cromosomas. Muy bien. Quinolonas, ADN girasa. Quinolona, ADN girasa. ¿Ya? Los nitroimidazoles, detalle importante, los nitroimidazoles van a actuar directamente en el ADN bacteriano. Aquí, al ADN. Atacan directamente y destruyen directamente el ADN bacteriano. Muy bien. Sigamos. El primero en la lista se llama cotrimoxazol.
El cotrimoxazol es la combinación de dos fármacos. Número 1, el sulfametoxazol. Número 2, el trimetoprim. El sulfametoxazol actúa sobre la PABA. Entonces, esto actúa sobre algo llamado PABA, ácido para amino benzoico. Esto ya lo hemos hablado, lo mencioné en la anterior diapositiva. Ácido para amino benzoico. Y el trimetoprim actúa inhibiendo a una enzima conocida como dihidrofolato reductasa. Dihidrofolato reductasa, trimetoprim. ¿Ya? La unión de los dos forman el fármaco conocido como cotrimoxazol. La unión de los dos forma un fármaco conocido como cotrimoxazol. ¿Está bien? Bien. Sigamos. Un aspecto muy interesante, esto estamos hablando en relación al cotrimoxazol. El cotrimoxazol, en su farmacocinética, su absorción es buena. Por vía oral es muy buena absorción. ¿Ya? Básicamente se absorbe el 50, tal vez el 60% del fármaco. ¿Ya? Eso deja aproximadamente del 40 al 50% del fármaco a nivel intestinal. Esto, doctores, es muy importante. Porque si una buena cantidad, una buena parte del fármaco se queda a nivel de la luz intestinal, significa que sirve para el tratamiento de las enfermedades infecciosas gastrointestinales. Enfermedades bacterianas gastrointestinales. Entonces, en su absorción el fármaco tiene una buena absorción por vía oral, es aproximadamente 50-60%, y se queda a nivel intestinal, en la luz intestinal, el 40-50% del fármaco. En su distribución, doctores, es amplia. Va a estar básicamente en todos los tejidos. Alcanza muy buenas concentraciones, ¿ya? Por ejemplo, alcanza muy buenas concentraciones, por ejemplo, ¿ya? En el plasma sanguíneo, ¿ya? En líquido cefalorraquídeo, líquido sinovial y peritoneal. Entonces atraviesa muy bien las barreras hematoencefálica, hematoarticular, etc. Su metabolismo es fundamentalmente hepático. Metabolismo es hepático. ¿Ya? Y su eliminación es por vía renal. Muy bien. Un aspecto muy interesante es que el fármaco va a ser metabolizado por dos procesos, acetilación y glucuronidación. ¿Qué quiere decir? Que va a ser metabolismo de fase 1 y va a ser metabolismo de fase 2. Y una vez es metabolizado, el fármaco no tiene más acción antibacteriana o bactericida, ya no puede eliminar más bacterias. Entonces, fármaco que se metaboliza, fármaco que pierde actividad. Muy bien. Sigamos. No olvidemos esto lo hemos hablado. Las sulfonamidas van a actuar como antagonistas de la PABA, inhiben el ácido para amino benzoico. En cambio, el trimetoprim es un inhibidor de la dihidrofolato reductasa. Dihidrofolato reductasa. En la cadena que vimos de cómo se hacía la síntesis del ADN bacteriano, ahí pudimos constatar de que el cotrimoxazol actúa a dos niveles gracias a que el cotrimoxazol tiene dos partes, uno que es sulfonamida y el otro que es trimetoprim. Muy bien. Muy bien. Espectro de acción. En su espectro de acción, detalle importante, pregunta de examen, ¿ya? Este fármaco era muy activo o es muy activo para gérmenes gram positivos, bacterias gram positivas, bacterias gram negativas. Era bastante activo para clamidia, plasmodium, toxoplasma, ¿ya? Actualmente, doctores, en sus indicaciones, el fármaco ya no está siendo tan utilizado como antes. Antes, en sus indicaciones, tú podías utilizar el fármaco para todo. Le damos a las infecciones respiratorias de la vía aérea superior, en la parte alta. Le damos a las infecciones respiratorias en la parte inferior, es decir, a las neumonías. Le dábamos también a las infecciones gastrointestinales, usábamos en la infección urinaria, usábamos el fármaco incluso en las infecciones de la piel. Actualmente, y gracias a la resistencia bacteriana, al mal uso que se hizo del fármaco, sus indicaciones ya son pocas. Se utiliza fundamentalmente para las infecciones gastrointestinales, número 1, y número 2, para las infecciones por toxoplasma.
Entonces, este es el fármaco indicado en caso de toxoplasmosis en la mujer no embarazada. Toxoplasmosis, mujer no embarazada. ¿Está bien? Infecciones gastrointestinales, 1. 2. Toxoplasmosis, mujer no embarazada. Esas son las indicaciones. Sigamos. Ahora, mientras más, una cosa muy interesante, cuando se descubrió la penicilina, ¿ya? El mismo equipo que descubrió la penicilina también descubrió la resistencia bacteriana, y ellos plantearon un aspecto muy interesante. Dijeron lo siguiente: el mismo día que nosotros empezamos a usar penicilinas, ese mismo día empieza la carrera de la resistencia bacteriana. ¿Qué quiere decir esto? Mientras más utilizas un fármaco, más aumenta la carrera de resistencia bacteriana. Entonces las bacterias también emprenden su camino para intentar hacerse resistente al fármaco que ya estás utilizando. Ojo, detalle importante. En este sentido, cuando hablamos del cotrimoxazol, la resistencia se desarrolla con bastante facilidad, ¿ya? Normalmente puede desarrollarse por mutación de la enzima, aquí está, ¿ya? Por mutación de las enzimas, alteración enzimática. Número 1. Puede producirse por una disminución de la penetración, es decir, que el fármaco no pueda entrar dentro de la bacteria. El más frecuente, detalle importante, pregunta de examen, sobreproducción del ácido para-aminobenzoico. O sea, empieza a haber sobreproducción de PABA. Entonces, por más que anule a la PABA, siempre hay la posibilidad de que va a haber mayor cantidad de ácido para-aminobenzoico. ¿Ya? PABA. Sobreproducción de PABA. ¿Ya? Y existe algo que se llama resistencia cruzada. ¿Qué quiere decir esto? Si la bacteria es resistente a una sulfa, va a ser resistente a todas las sulfas. Así de simple. Si la bacteria es resistente a una sulfa, va a ser resistente a todas las sulfas. Tan importante. Ahora, el fármaco más utilizado es el cotrimoxazol. Lleva muchísimo tiempo en el mercado. ¿Ya? Se lo ha vendido como Bacterol fuerte. En la época de los 80s era el fármaco más utilizado. Actualmente ya no tiene mucho significado su uso. En suspensión se puede encontrar el fármaco de 240 miligramos por cada 5 ml de solución. ¿Qué quiere decir esto? Que son del sulfametoxazol 200 miligramos, ¿ya? Del sulfametoxazol 200 miligramos y del trimethoprim 40 miligramos. ¿Está bien? Entonces, cada vez que escuches 240, te están diciendo que son 200 de sulfametoxazol más 40 de trimethoprim por cada 5 ml. También se tiene suspensión de 480 miligramos. ¿Qué quiere decir? 80 miligramos del trimethoprim, ¿ya? Y esto viene acompañado de 400 miligramos del sulfametoxazol. Entonces, 400 miligramos de sulfametoxazol más 80 miligramos de trimethoprim por cada 5 ml. Es decir, en 5 ml está esa concentración, 480. Luego tenemos que el fármaco está en comprimidos. Vamos a tener que hay comprimidos de 480 miligramos, es decir, 400 de sulfametoxazol más 80 de trimethoprim. Y hay comprimidos de 800-160. Quiere decir 800 miligramos de sulfametoxazol más 160 miligramos de trimethoprim. Todo por vía oral. Este fármaco no hay para uso endovenoso, por si acaso. No hay uso endovenoso. En el tema de la dosificación. La dosis promedio que se ha llegado a utilizar, y eso estamos hablando de las infecciones gastrointestinales, y en algunos casos también sirve para infecciones respiratorias simples, algunas infecciones otorrinolaringológicas simples, o también puede usarse como una opción para las infecciones urinarias no complicadas o infecciones urinarias en los niños, ¿ya? Niños, niñas.
Entonces puede utilizarse incluso en esas condiciones. La dosis promedio en los adultos es de 480 miligramos cada 8 horas. A veces dan cada 12. No hay ningún problema. El máximo en un paciente adulto es de 800-160 miligramos. 800-160 miligramos. Puede optar darse 800-160 miligramos cada 12 horas y el máximo que es 800-160 miligramos cada 8. Muy bien. En los niños, detalle importante, en los niños, el fármaco puede utilizarse dosificando con el sulfametoxazol y en este caso la dosificación es de 40 miligramos por kilogramo de peso día. Esto puede ser repartido en 2 o incluso en 3 dosis. ¿Está bien? Puedes utilizar 40 miligramos por kilogramo de peso día y eso puedes repartirlo en 2 o incluso en 3 dosis. El resultado total dividido en 2 o incluso en 3 dosis. Eso es con el sulfametoxazol. Con el trimethoprim, la dosificación va de 8 miligramos por kilogramo de peso día. Igual, puede dividirse para ser utilizado en 2 a 3 dosis en un día. Muy bien. Sigamos. ¿Cuáles son los efectos adversos? Normalmente estos fármacos son muy bien tolerados. Detalle importante. La mayoría de los efectos adversos van a aparecer en pacientes desnutridos o van a aparecer en pacientes que tienen algún tipo de sensibilidad al fármaco o van a aparecer en pacientes debilitados. ¿Cuáles son los efectos adversos más frecuentes? Número 1. Es muy frecuente que el paciente va a desarrollar diarrea. Estos son antibióticos, entonces eliminan la flora bacteriana normal. Al eliminar la flora bacteriana normal, lo más frecuente es que produzca diarrea. Entonces, diarrea, lo más frecuente. Seguido a la diarrea, náuseas, vómitos. Algunos pacientes han reportado que presentan cefalea. Esto es temporal. ¿Está bien? Número 1. Número 2. No es frecuente, pero puede presentarse, que algunos pacientes desarrollen algo que se llame metahemoglobinemia. A ver. Nuestras células también sintetizan ADN. Nosotros también necesitamos la síntesis de ADN. Entonces, la metahemoglobinemia vamos a tener formas jóvenes de los glóbulos rojos que van a estar circulando en sangre. Entonces, como es una forma joven, no tiene la misma concentración de hemoglobina, es muy frecuente que no va a poder transportar la misma cantidad de oxígeno. Entonces, eso va a desarrollar cianosis. Eso va a ayudarte a desarrollar cianosis. Número 1. Número 2. En algunos casos puede haber hipersensibilidad. Hipersensibilidad. Ahora, el cotrimoxazol tiene dos partes. Una parte que es el sulfametoxazol y la otra parte que es el trimethoprim. Entonces, si el paciente desarrolla alergia o hipersensibilidad, normalmente es una hipersensibilidad que se produce o una alergia que se produce a las sulfas. ¿Está bien? Es una alergia que se va a producir a la sulfa. Entonces, detalle importante. Si tu paciente es alérgico a una sulfa, va a ser alérgico a todas. Muy bien, sigamos. No se olviden, es alergia a sulfas. Muy bien. En algunos casos, se ha podido determinar que puede producir reacciones anafilácticas. Y estas reacciones anafilácticas pueden ser graves, como ser el síndrome de Stevens-Johnson, ¿ya? O el síndrome de Lyle. Son dos tipos de síndromes complementarios. Algunos pacientes han producido depresión medular. Obviamente, la médula ósea se encarga de la producción de células blancas y las células rojas y necesitan ADN. Entonces, estos fármacos alteran el ADN bacteriano y obviamente alteran también la formación del ADN de nuestras propias células. Entonces, depresión medular.
En algunos casos se ha reportado anemia hemolítica y, por último, cristaliuria. La suerte es que una vez que tú retiras el fármaco, muchos de los efectos adversos pueden volver a la normalidad. Sigamos. Contraindicaciones. ¿A qué pacientes no le puedes dar? Está prohibido durante el embarazo y lactancia. Ya se ha podido definir que el fármaco puede producir malformaciones congénitas serias. Muy bien. Sigamos.